Hola, muy buenas, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo programa de Valle Negocios por MR2 Todo TV y Putaendo TV. En el día de hoy estamos con Ricardo Figueroa, un empresario ya connotado, conocido por todos, muy relacionado evidentemente con la ruca, uno de los dueños en ese sentido. Ricardo, un gusto tenerte acá. Y también presidente, también gremial, ¿eh? Sí, también tuviste actividad gremial. Exactamente, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de contar un poco el quehacer de la gastronomía y el turismo en Aconcagua. Qué bueno, Ricardo. Ricardo, iniciemos esta entrevista. Cuéntanos, ¿en qué está actualmente Ricardo Figueroa? Bueno, actualmente estoy a cargo de la gerencia del restaurante La Ruca después de la partida de mi papá hace 2 años nomás, hace poco, y bueno, contarle ahí a la gente que yo trabajé 20 años con él. 20 años. Claro, después de que salí de la universidad. En el 2002 salí yo y me vine prontamente a trabajar con él porque resulta de que mi abuelita se enfermó, mi abuelito falleció, que era la primera generación. Sí. Y mi mamá estaba enferma, entonces no estaba muy bien y mi papá quedó un poco solo. Y ahí empezaste como un poquito así como, oye, hay unas copas que por lavar hoy. Claro, hay que limpiar un baño, etcétera, etcétera. Y ahí fui aprendiendo de todas las áreas. Eso es muy importante en esta área gastronómica, saber todo el engranaje para que no te cuenten después el cuento. Claro. Oye, Ricardo, cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya lleva La Ruca en ese sentido? 64 años, desde cuando era una chanchería para llevar, donde partió mi abuela con mi tía Berta Figueroa, que fue ahora hace poco distinguida. Sí, pues distinguida. Como patrimonio culinario de San Felipe, en el mes del patrimonio. Y ella tiene 80 años ya. Es la última que queda de esa generación. Mi tía, hoy día estuvimos ahí con ella almorzando. Le mando un gran saludo para ella porque la cuidamos harto y la queremos mucho porque el último eslabón que queda de esa acá. Hay mucha experiencia todavía. Obvio, y claro. Sobre todo su consejo, su orientación. Y ella trabajó mucho tiempo en Cernatur. Yeah. Mi tía trabajó, entonces ella era inspectora de Cernatur para esta que le dan la estrella a los hoteles en ese tiempo, la categoría. Este hotel es 3 estrellas, este es 4 estrellas. Ahora más bien eso lo evalúan las redes sociales más que nada. Claro. Activamente no, había que darle. Así que bien ahí, y como era tu pregunta, estoy a cargo ahora de lo que es la logística, la administración de La Ruca, y bueno, es harta la responsabilidad, y por los años, como decís tú, hay que cuidar muchas cosas, el prestigio. Mi papá siempre me decía que era importante no variar en la calidad de los productos. No, sí, porque una vez que fallaste un día y la gente empieza a decir, no, esto no está malo. Claro, y no, es importante. Y lo otro, la constancia del día a día. La constancia del día a día. Sí, porque lo que pasa es que mi papá decía, venga gente o no, hay que tener abiertos los horarios que se publicitan, etcétera, etcétera. Actualmente, ¿en qué horario están Nosotros atendiendo? estamos de las 11:30 de la mañana ahora hasta las 6 de la tarde en el horario de invierno. Y en el verano estamos hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas, siempre como almuerzo 11. Sí, una cosa así, porque antes de la pandemia se abría hasta las 1, 2 de la mañana. Sí. Pero después de la pandemia todo cambió, pues, las conductas de la gente. Las conductas nocturnas cambiaron. Cambiaron. El que sale ahora, después de esa hora, es el cabrerío, que le digo yo, sin desmerecer. Pero son los más... La juventud. La juventud sale, pero ya los más mayores como nosotros, ya no prefieren estar en su casa. Yo a las 8 estoy en mi casa con mi señora y mi hijo. Hacer un delivery, no sé, o algo, o prepararte algo. No, y lo otro... fíjate que... ¿Verdad? Pues si antes no había delivery. No había. Y antes el delivery era como el pollo con papas fritas, la pizza, sí, y era como cierto número. Ahora la gama se amplió ahora. Ahora hay de todo, tú puedes pedir de todo. Exactamente. Y ¿Están abiertos ustedes al delivery? Nosotros hicimos delivery durante la pandemia, pero es difícil llevar una parrilla con las brasas.
Sobre todo en moto. En moto se quemaría todo el bolso. No, y lo otro, fíjate que había muchos clientes que venían a cenar de Chicureo, Colina, de esos lados, y ahora no vienen por la inseguridad también que hay en la noche. Sí, el problema de que en los Libertadores, en las ciertas salidas es súper complejo. Entonces, eso te va restando mercado y los números son los números. Finalmente, si no es rentable abrir de noche por la seguridad y la rentabilidad y la seguridad también del personal y tuya. De todas maneras. Estamos con Ricardo Figueroa, destacado empresario de una dinastía familiar importante en lo que respecta a la ruca y también criminalista por MR2 Todo TV y Putaendo TV. Ricardo, una consulta también en el sentido, ¿cómo está la actividad gremial? En el sentido, ¿lo has podido? Fuiste presidente de la segunda cámara más antigua de Chile. Exactamente, aquí en San Felipe. Me tocó todo el tiempo, me tocó todo el periodo a mí del estallido social y después de la pandemia. O sea, fue harto trabajo. Te ganaste el cartón completo. Exacto, porque fue entre esa etapa en la transición entre 2018, 2019, la pandemia, 2020, y fue un trabajo ahí duro que hubo que hacer para poder resguardar todo lo que fue todos los socios, pues. La seguridad de los socios y todo. Fue harto trabajo, y ahora estoy en la Turismo Concagua G de los Andes. Sí. Estoy en la presidencia ahí, y ahí asumí ese desafío principalmente, fíjate, porque mi papá en vida falleció él siendo el tesorero de esa institución. Mira. Entonces, siendo un homenaje y una continuidad, me pidieron a mí que me presentara a las elecciones y gané en ese minuto la presidencia. ¿En qué estado está el turismo? Bueno, sí, nosotros me acuerdo que tú nos invitaste a un evento muy lindo hace poco de nuestro, evidentemente, nuestro empresario del Don Armando González. Ahí me tocó con el alcalde Manuel Rivera presentar el libro de Don Armando, y yo lo invité a ustedes porque era uno de Don Armando con mi papá y Don Guillermo Centeno y Badán y otros más son los socios fundadores ahí, con la Gloria Zamorano. Gente que fue pionera en el turismo de la Concagua, porque el turismo Concagua G viene del año 80 más o menos. Claro, imagínate, tiene su año y tiene una de las buenas locaciones ahí en los Andes, el punto turístico que está en Avenida Santa Teresa. Sí, claro. Ahora estamos a punto de firmar un convenio de renovación del comodato con el alcalde Manuel Rivera de los Andes, donde pretendemos darle un refresh a eso como una cafetería turística. Y sería muy interesante, sobre todo entendiendo que porque los Andes el principal puerto terrestre. Es que lo que pasa es que si tú sacáis la cuenta, donde está el punto turístico es como la Quinta Avenida de Nueva York, más o menos. Claro. ¿Quién no pasa por Avenida Santa Teresa en esa parte? ¿Quién no pasa por ahí? Entonces, darle una vida a la administración de Turismo Concagua, con la dirección de Sachar y Gallardo, que él es de Turismo Ojos de Agua. Pretendemos que él se haga cargo y también poder implementar esa cafetería y punto turístico, porque hay, fíjate que uno cree, y curioso, uno cree que no llega mucha gente al antiguo monasterio de Sor Teresita de los Andes. No. Está totalmente equivocado uno en la percepción de uno como habitante de acá de Concagua, que como Sor Teresita se fue, queda enrinconada, nadie viene al antiguo templo. No, graso error. Llega mucha gente ahí en bus, en auto, en van, y esa gente de repente, por falta de información, se van a Santiago de vuelta. Entonces esa es la idea, que esa gente se pueda quedar durante el día o más de un día dando un par de horas y finalmente igual. Exactamente. Entonces la ubicación es muy buena, y la idea es poder ahí también entregar en comodato una parte para una pantalla LED de estas dinámicas. Sería ideal. Claro, porque ahí la idea es poder que todos los asociados puedan desplayar su publicidad en movimiento digital, más la pantalla se sustente solo con la empresa que pueda vender espacios por minutaje, que se llama. ¿Y en San Felipe cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se puede hacer? Hay toda una activación del comercio sanfelipeño, y sobre todo se están haciendo cosas a diversos privados, públicos. Sí, San Felipe en cierto modo todo un poco estancado, pero ahora por lo que veo yo se están haciendo varias cosas. Por ejemplo, hay la iniciativa esta
muy interesante la ruta de las cafeterías, que se va a llamar ahora. Muy linda. Claro, que en un principio se llamó la ruta del café, porque yo estaba pensando hoy día, porque ellos me invitaron a participar a mí como para asesorarlo en algunas cosas. Estaba ahí Franz Robert, ayer tuve una reunión con ellos. Es interesante lo que ellos están haciendo, porque de la explosión de las cafeterías se dio la necesidad de poder ellos agruparse y poder, hacer economías de escala en compras, y lo otro, poder potenciarse entre uno y otro. Claro. ¿Por qué? Porque no son competencias. no, pues San Felipe pasó, ponte tú, de tener 4 o 5 cafeterías a tener ahora más de 18. Y interesante lo que se puede hacer ahí, una asociación cruzada que se llama. Yo firmé hace poco un convenio con una cafetería de acá, ¿Ya? donde ofrecemos descuentos cruzados. Entonces, un pasaporte, una tarjetita bien ahí que se va con un timbre y todo. Entonces yo puedo mandar gente que va al restaurante y después viene a dar una vuelta a San Felipe, a los Pilares de Esquina, por ejemplo, al barrio más histórico de San Felipe, y puede pasar a tomar un café a esta cafetería. Y la idea de ese convenio es ir amplificándolo, yo creo, con hoteles, restaurantes, las mismas viñas. Hay una Flyers abrió una cafetería también ahora, muy interesante, con productos de muy buena calidad, y hay muchos emprendedores. El Destino también, pues hizo un cafetería expreso allá en Santa Bárbara. Sí, pues también es un nicho interesante. Exactamente, porque las cafeterías, ponte tú, le puede ser el próximo sello de San Felipe. Yo creo que sí. ¿Por qué no, no es cierto? Yo creo que sí. Estamos con don Ricardo Figueroa, uno de los dueños de La Ruca, presidente de Turismo Aconcagua AG, expresidente de la Cámara de Comercio de San Felipe y Turismo en ese sentido. Estamos por MR2 Todo TV y Putaendo TV, viviendo lo que es un nuevo programa de Valle de Negocios. Ricardo, volvamos hacia atrás en ese sentido. Iniciaste hace 20 años tímidamente a trabajar en este sentido en La Ruca. Cuéntanos, para conocer tu experiencia como empresario, ¿qué fue lo primero que te acuerdas tú que se te pidió? Lo primero, yo tenía, yo te diría que... ¿Cuántos tenías ahí? Que antes, porque lo que pasa es que hay fotos, hay registros que he ido encontrando yo, fotos. Sí, de todo tu crecimiento. Sí, claro, hay una foto que parezco ahí de 4 o 5 años tocando el pandero, revolviendo ahí entre medio los clientes. En otras fotos sale mi hermana tomándole todos los conchos de bajativos a los clientes. Tenía como 11 años ella. Entonces, generalmente, y mi hermano también, Fernando, todos vivíamos al lado del restaurante, entonces siempre nos mandaban a hacer alguna cosa. Por ejemplo, yo tenía que manejar un furgón, ir a buscar duraznos, tomates, diferentes cosas que me mandaban a mí después, ya que fui creciendo, tomando responsabilidades. Y entendiendo también por qué hacíamos eso, porque de repente uno dice, no, anda a buscar tomates, y uno dice, claro, que vaya otro no es tan importante, pero la verdad no, todo. Sí, pues no, de todas maneras. La salsa, la ensalada, todo. Mi abuelita, en años 90, 80 por ahí, la gente consumía mucho las conservas hechas en casa, en frasco. No, porque... Entonces hacían cantidades, pues. Entonces ellos tenían, mi abuelo, mi papá tenían durazno en mata, tenían ellos, pero querían hacer más para guardar, para después vender a los clientes. Claro. Ese durazno al jugo con crema, pues. Súper fabuloso. Rico. Y a mí me mandaban a Bucalemo, cerca de La Ruca, a buscarlo por un callejón, pero era un tierral, y ya en un furgón todo estartalado que teníamos. Y yo llegaba, pero hasta con las cejas con tierra, pues, lleno de tierra, y con los duraznos, con la misión cumplida de 20 cajas de duraznos. Y después eso había que prepararlo. Y me acuerdo mi abuelo decía, yo voy a descuescar los duraznos, las señoras los van a pelar, y ustedes que son los niños, yo, mi hermano, mi primo, mi hermana, ustedes van a ayudar a poner los duraznos dentro ordenaditos, como tienen la mano más chica. Ustedes van a ordenar todos los duraznos, y pobre que les queden desordenados. Porque tenía que caer. Claro, y no podía pasar. Y los frascos no es como ahora que valen como menos de 1.000 pesos. Súper caro y escaso. Antes era carísimo. No, y hasta las tapas se reciclan por un tema de que no había mucho. Ahora no, ahora todo es desechable. Entonces, en esas cosas yo partí ayudando, ¿me entendiste? En eso. Después yo me fui
mi abuelo Don Tito me dijo, ya usted ahora va a ayudar a limpiar los platos que vienen de vuelta de las mesas. El desconche. El desconche. El famoso desconche. Ayudar ahí, después a carrear las copas, después a cuidar el pan que no se fuera a quemar cuando se estaba calentando en el horno. Después la cocina, así, no cocino yo muchas cosas, pero sé todo el proceso. ¿Por qué? Porque siempre estaba ahí mirando. Claro. Hasta en el coche me tenía adentro de la cocina mi mamá. Entonces, uno sabe ahí, y hay gente que lleva años con nosotros trabajando. Hay un garzón de los más antiguos, que es don José Acevedo, que le mando también un saludo, está del año 78. Muchos cariños. 78. Y yo nací en el 76, ¿cachai? Entonces, él me conoce de los 2 años, entonces... Hay toda una relación, poco, claro, Ricardo. Exactamente, hemos crecido un poco y hay otro, por ejemplo, el maestro Adán que está en la cocina ahora. Él llegó allá, según me cuentan a mí, mi abuelita, mi papá me contaban, él llegó cuidando autos allá, Malarrup. Y un día faltó un cocinero y lo metieron para adentro. Y después ya nunca más se salió de ahí, pues viste, mire, ya más de 30 años también. 30 años cocinando. ¿Algún plato característico que te guste, Ricardo? ¿Cuál es el plato que más te gusta? No, yo estaba comiendo ahora costillar al horno. Con un poco de papas salteadas y eso con una ensalada de tomate. Estaba recién, hace poco rato, ese costillar se desarma solo. Así. Claro, saca el huesito. Claro, ¿por qué? Porque el horno a la leña le da otros tiempos de cocción a las... Y un humo. Y un humo, exactamente. Porque muchas veces... Bueno, un ahumado especial. El ahumado es... Usted conoce de parrilla, sí, Benjamín, sí que usted es de zona parrilla. A la piña le cuelga la parrilla. Sí, pues el ahumado tiene que cocinar. El ahumado también cocina, pues. De hecho, queda un bordecito. Tenemos a nuestro propio Bernardo de Aconcagua. Ya llegaremos allá. Hoy estamos acá con don Ricardo Figueroa, uno de los dueños de La Ruca, empresario, dirigente actual del Turismo Aconcagua G y también de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe. En ese sentido, bueno, naciste cerca de La Ruca, te desarrollaste en La Ruca, pero ¿alguna vez te han preguntado, oye, Ricardo, tú querías, de cierta manera, seguir con esta dinastía familiar? Porque las personas que te conocen y sobre todo los que nos están viendo, tú eres una persona que ha demostrado que tiene capacidades profesionales y empresariales innatas. Entonces, en ese sentido... Sí. Ahí se produjo una mezcla, porque yo iba a estudiar, yo quería ser periodista. Eso era lo que yo... Y mi papá me dijo, no, tú tenés que estudiar algo con los números, pero es que a mí no me gusta mucho, pero que en esos años a uno los mandaban, ¿no? Sí, no es como ahora que los niños... Y era causal de... Claro, de salida de casa. Te decían así, ya quiero estudiar periodismo, vea usted cómo hacer los finanzas. Sí, pues. ¿Cachai, no? Entonces ya estudié ingeniería en administración, con mención en finanzas. Y bueno, me costó un poco al principio porque no tenía mucha amistad con los números, pero después me fue gustando y terminé esa carrera en la Andrés Bello en Santiago. ¿Ya? Al final me saqué 7 en el examen final y me fue súper bien. Y justo termino la carrera yo en este episodio que te conté antes, que lamentablemente mi abuela pasó una enfermedad muy larga en cama, donde mi hermana la cuidaba con mi tía, a mi abuela. Entonces ella tenía 2 personas menos. Don Tito, mi abuelo, que también andaba para allá y para acá en las mesas, también estaba medio patológico. Entonces mi padre fue quedando solo. Igual era un barco grande para él, pues entonces me pidió a mí que yo lo pudiera acompañar. Empezar a apoyar. Pero fíjate que finalmente tenés que tener pasión por esto, porque lo comparo yo un poco con la realeza. Los cabros tienen que seguir lo mismo que hicieron los reyes. Hay todo un proceso de toma de trono. Claro, entonces lo que pasa es que, claro, tiene que gustarte también, porque si no es complicado llevarlo, porque es muy absorbente, porque esto es de lunes a lunes. Sí, porque la gente de repente piensa, oye, pero un local como La Ruca
Abre se la maneja puerta y solo, digamos, ¿no? abre la puerta y llega gente. No, o sea, hay que seguir. Hay que hacer haciendo- publicidad. ¿Por qué la Coca-Cola hace publicidad? Po? Es una de las preguntas del millón. Has tenido visitas importantes también. Pues. Exactamente. En esta semana hemos tenido al presidente en su segunda visita a La Ruca. Segunda, o sea, si es segunda visita significa que le gustó la comida. Simón Boric, su hermano, es muy fanático de La Ruca. Ya. Él viene mucho, entonces yo creo que por ahí le pasó el dato en la primera visita al presidente y le quedó gustando el pueblo, y ahora vino a los Andes y pasó a visitarnos. Pero él es muy simpático, cercano, y ahí le regalé un libro, y yo estuvimos conversando y dijo: espero que hayan puesto mi foto de la primera visita en la galería de los presidentes, me dijo. ¿Ya? Y yo le dije: sí está allá, si quiere vamos a mirar la foto, y fue pues. Que estaba. Sí, porque está Eduardo Frei, está Michelle Bachelet, está Sebastián Piñera, está Ricardo Lagos y Boric. Mira. Se hizo una galería de los presidentes. Se hicieron algunas notas ahora para algunos periódicos digitales donde dice que en La Ruca el rincón, porque La Ruca queda en el rincón de Bucalemo, el rincón preferido de los presidentes. Porque nosotros, como siempre me enseñó mi abuelo, mi papá, en el sentido amplio de la palabra de la república. ¿Me entiendes tú? Siempre dijeron así, ponte tú, que la Piojera era muy republicana, sí, en el sentido de no del Partido Republicano, sino que estoy hablando republicano en el sentido amplio de la República, que hace entender de que, sobre todo para las nuevas generaciones, que hace entender que la gente se sienta orgullosa de ser chileno, de estar en este territorio. Y fíjate que estamos con una situación preocupante, lo mismo que me dijo el presidente en un mensaje que me dejó ahí, que cuiden este lugar, manténganlo, protéjanlo, porque quedan muy pocos de estos locales que son tradicionales. Por ejemplo, tú sabes, la Piojera cerró. Sí, es muy complejo. Por acá otros locales que están en el casco histórico de Santiago se han ido desapareciendo, y otros en regiones también. Sí, bueno, la evolución de las épocas y sobre todo las tendencias y las preferencias de las nuevas generaciones. Lo que pasa, claro, es que el mismo delivery, que tú podís tener una experiencia en tu casa sin moverte. Qué rico, ¿no? La globalización tiene lugares, puntos comunes muy buenos y otros que no son tan buenos, en el sentido de que se pierde un poco la identidad. Sí. Y la experiencia. La identidad y la experiencia. Pero sí, ponte tú, lo que veo yo es que, como en otros locales antiguos también que debe haber, cómo se repiten en las generaciones. Por ejemplo, hoy día llegó un matrimonio así de edad que ahora lo traían su hijo. Mira. Y conversaba yo con esa señora que venían de Santiago. Y ella me decía: porque antes yo los traía a ellos cuando niños acá a almorzar, y ahora me traen ellos. Entonces ahí tú vas viendo como el cambio generacional, pero ellos estaban felices de estar ahí con sus papás, viviendo la experiencia de estar en La Ruca. ¿No? Qué rico. Experiencia, tradición y sobre todo disciplina. Sí, lo que nos comenta Ricardo Figueroa, empresario gastronómico, dirigente. ¿Qué otro mote? Estamos en la gobernanza también. Acuérdate que estamos en la gobernanza de turismo también. Claro. Participante de la gobernanza. Y sobre todo, hay algo que te quería preguntar ya entrando en el desenlace y desarrollo final de este programa, Ricardo. Me olvidé de decirte. ¿Sí? Soy el tesorero de la Junta de Vecinos. El tesorero de la Junta de Vecinos. Pero, bueno, estudiamos números para eso. Claro, sí, pertenezco a mi Junta de Vecinos, porque mi papá siempre me decía que había que participar en la entidad viva del pueblo donde tú estás, y eso en la Junta de Vecinos del Rincón. Un saludo a la Anita ahí, que es la presidenta, y mi papá fue el presidente de la Junta Cooperativa de Curimón. Y ese que lucharon mucho por la restauración de la iglesia de Curimón, y que ahora ha tomado ahí la batuta don Jorge Jara, con unos fondos de emergencia para que eso no se venga abajo, porque hablando de cuidar los patrimonios y la identidad, ¿quién no conoce la iglesia de Curimón, la postal de San Felipe? Pero obvio, la fundación de San Felipe fue ahí. Y además yo soy un convencido también de que si uno quiere que las cosas cambien, empecemos barriendo nuestra casa. Claro. Ese es el tema. Hay que hacerse cargo, porque de repente uno dice: no, es que vamos a estar en una reunión fome, que va a perder el tiempo, que hablan puras. No, ahí ¿Cómo hace sociedad? Fue
yo me tocaba acompañar a mi papá porque le tomaba nota yo de lo que él hablaban en esas reuniones, porque en ese tiempo yo no pertenecía a la Junta de Adelantos de Curimán, pero yo vi ahí el esfuerzo de ellos de poder hacer entender a las autoridades de lo importante que era restaurar la iglesia de Curimán. Imagínate, está cerrada desde el 2010. Estamos a 2025. Van a ser 15 años. El problema que tienen los cimientos de la iglesia están húmedos y ellos son de adobe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia con un temblor más o menos no muy fuerte pueden sentarse los pilares, los que dan a la carretera, para que la gente sepa. ¿Quién no ha pasado por Curimán? Y se asientan los pilares. Se asientan los pilares y se vienen completamente abajo. Por eso es complicado. Y ahora se están haciendo estos fondos de emergencia para poder afirmar esa parte principal. Perfecto. Ricardo, en ese sentido, tu pasión por el turismo, sabemos muy bien el tema de lo que son las reliquias de Condorito, el museo que hay en general, San Felipe, el folclore, que tú tienes mucho que hablar dentro del folclore, la música, de cierta manera criolla, en ese sentido tradicional, y sobre todo el aspecto gastronómico. ¿Inculcado por tu padre el tema o te llamó siempre la atención? Mira, la gastronomía mucho por mi papá y la música por mi abuela, porque mi abuela era folclorista innata y pasaba con Margot Loyola ahí en La Ruca, con Osvaldo Cádiz. Osvaldo fue hace poco y me llevó una gigantografía de Margot, autografiado por él, incluso ahí en las murallas de La Ruca. Hay un poema hecho a mi abuela por Margot Loyola y firmado por ella. Entonces me crié yo con los sureños, mira, el grupo Los Sureños, donde yo me metí a tocar el pandero. El pandero. Fíjate, ¿quién era la vocalista de Los Sureños? Déjame contarte. La Lucy Briceño. La Lucy Briceño es la reina del puerto, patrimonio vivo, nombrada por la presidenta Michelle Bachelet. Estamos hablando de ese exponente que era yo con ella. Ay, mi niño, que para acá, Ricardito. Ricardito, Y ahora ella me viene a ver y todo, me quiere mucho. Y a mi tía también, siempre estamos hablando por teléfono. Y siempre estoy hablando también con Palmenia, que tenemos una amistad enorme y tenemos mucho cariño a Palmenia, a su hija, a Miriam. Incluso estuvimos haciendo un ciclo ahora. Orgullo el Valle Concagua. Claro, estuvimos haciendo un ciclo muy interesante nosotros ahora hace poco, porque en julio la Palme le digo yo, está de cumpleaños. Y hicimos un ciclo en relación al libro que Lindo canta Palmenia, que es un libro que le hace un homenaje a la SCD a ella, con una periodista, no me acuerdo el nombre ahora, la que escribió el libro, pero era la directora de la revista Ritmo en ese tiempo, donde la Palmenia tuvo 2 o 3 portadas. Y entonces estuvimos ahí haciendo un ciclo especial en homenaje a ella. ¿Se viene activa el día a día, no? Sí, una que otra cosita. Estamos siempre ahí haciendo, pero sí, el tema de la cultura y todo eso tiene mucho que ver por el lado femenino, de la familia, de mi abuela, mi mamá, mi tía también. ¿Y eres bueno con algún instrumento, Ricardo? El pandero todavía. Con el pandero. Incluso me compré un pandero Geria, porque el pandero, mi abuelo, desafortunadamente no supe dónde fue a parar, que mi abuelo tocaba el pandero y los platillos en la cueca. Mi abuela tocaba la guitarra y él la acompañaba con los platillos, así como los platillos de café chico, eso, o las cucharas, o el pandero. Entonces ahora incluso me quedé con ese pandero con una joyita, con 2 firmas. Pedí que 2 grandes próceres del folclore chileno me lo firmaran el pandero. Y lo cuido como hueso santo ahora, porque uno es Laura Jensen, que murió hace muy poco, la Laurita de las Morenitas, y Chabelita Fuente, que fue nombrada tesoro vivo del folclore hace poco, antes de fallecer también. Entonces es un pandero que vale mucho ahora, porque fueron 2 mujeres muy importantes, fueron las primeras cantoras de rodeo que vivieron en Chile. Incluso conocieron a Guatón Loyola. Al verdadero, ¿no? Al verdadero Guatón. El Guatón. No, es la copia pirata. Saludos a Rodrigo. Saludos a Rodrigo,
el guatón Loyola de Real de acá de Los Santos. Oye, pero déjame contarte que la Laurita, antes de que falleciera, en una de las crónicas, las conversaciones más íntimas que teníamos, el guatón era martillero de ganado. Uy, esos son bravos para hablar, po. Claro, el guatón entonces andaba entre Parral, San Fernando, Los Andes, porque aquí llegaban los camiones, los trenes con la vaca. Claro. Por eso venía a Los Andes el guatón, y le gustaba ir al rodeo. Pero la trifulca que se armó fue allá para el sur. Sí, po. Si le pusieron, para que los hermanos Campos parece que hicieron la web, para que les rimara le pusieron Los Andes. Pero interesante, la Laurita conoció al guatón. Y era lacho, dijo. Sí, era lacho el guatón, por eso le mandaron el sillazo. Que no fue el combo, fue un sillazo. Oye, pero las sillas antes pesaban. Claro, sí, tiene que haber quedado medio tambaleando el pobre guatón. Cosas que uno va conociendo ahí. Oye, estuvimos también hace poco. Uno va conversando ahí con la gente que pasa. Sí. Entonces me tocó sacar el libro, desempolvar un poco el libro de visitas ilustres que ha tenido la Ruca. Hay 4 tomos, desde el año 68, el más antiguo. 4 tomos y todos completos. Ahí mi mamá con mi abuela se dedicaron a eso, lo empastaron en cuero, son una reliquia bien interesante. El último que lo firmó fue Sixto Paz. El ufólogo. El ufólogo, estuvo ahí con el profesor Urquiza. Pero el Sixto, yo creo que se puede conversar fácilmente unos 5 días completos, ¿no? Obvio, y comió Sixto brazo de reina alienígena. No. Ese fue su postre. No, tuvimos ahí una grata conversación. Oye, Ricardo, ha sido un honor tenerte acá en el programa y sobre todo también antes de despedirnos, por favor, esa es tu cámara, coméntale qué le dirías a los televidentes y sobre todo dónde podemos ir a verte a la Ruca. Sí, no, bueno, agradecerte primero que nada, Benjamín, por esta linda iniciativa de poder difundir los lugares, los locales que hay acá. La historia empresarial. La historia, los emprendimientos que tú tienes aquí en tu programa, y a la gente decirle que nos pueden ubicar en el rincón de Bucalemo, que es de Curimón hacia al interior. Ahí estamos los 365 días del año esperándolos, con una rica gastronomía y en un lugar como de campo, como en las casas antiguas que ustedes iban donde sus abuelitos. Así que muy, muy interesante poder recorrer todas esas murallas. La gente que viene de afuera, del extranjero, le gusta. Nos encanta. Le gusta ver todas las cosas que hay ahí, y la mayoría eran regalos. Historia, pasión, gastronomía, folclore, pero sobre todo un sentido republicano, sí, Ricardo. No, de todas es lo que nos deja Ricardo Figueroa en este nuevo programa de Valle de Negocios por MR2 Todo TV y Putaendo TV. Que tengan un muy buen día. Saludos, cariño. Chao, chao.